¿Cuál es tu partido y a qué tú estás aspirando? Bien, ministro, eso es otra muy importante pregunta. Bueno, mi partido es el Partido Generación de Servidores. Quien está al frente de nuestro partido es el pastor Carlos Peña. Ministro, una pregunta, disculpa que te vaya. ¿Tú estás de acuerdo con eso, ministro, con lo aborto? No, ministro, no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo tampoco con que dos hombres o dos mujeres tengan que entrar y que en un matrimonio. Estamos dañando la naturaleza de Dios. Y algo más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se mueve ahí? Porque hay algo que la gente casi no toca eso. Pero los gobiernos actuales apoyan más la Iglesia Católica que la Iglesia Adventista, más que y apoyan muy poco la Iglesia Pentecostal. Hábleme un poquito de eso. Bienvenido familia a esta tu plataforma Tierra de Profeta. Señores, siéntese, tome un poquito de palomita porque hoy tenemos un escenario, lo cual yo sé que será de gran bendición para su vida. Así que Dios nos dio el privilegio de tener un gran hombre de Dios que será de gran bendición, el cual es nuestro hermano Darío. Dios te bendiga, Darío. Amén, ministro. ¿Cómo te sientes? Estamos bien, gracias a Dios. Tú estás lindo, varón. Gracias, ministro. Yo sé que hay muchas personas que dejen su comentario. Mire la hermosura de este negro amado. Esto está profético, de verdad que hay un escenario muy lindo. Así que presta atención a lo que vamos a compartir, lo cual quiero iniciar con una pregunta, ministro, que está ha sido muy mal utilizada. Hay algo que la gente está cuestionando mucho sobre el cristiano y lo político. ¿Puede una persona ser político y a la vez ser cristiano? ¿Puede un ministro estar en la iglesia teniendo un liderazgo y puede ser político a la vez? Claro, ministro. Eso yo estoy seguro 100%. Lo que pasa es que le han dado una mala interpretación en cuanto a ese sentido. Porque si usted analiza conforme a la Escritura, en la antigüedad, ¿quiénes eran que estaban gobernando la tierra conforme a la palabra del Señor? Eran los hombres de Dios, ministro. Los hombres de Dios eran las personas que estaban encargadas de llevar lo que se llama la carga del pueblo encima de ellos y siendo regidos por Dios de una manera sobrenatural. Es tan tal que si usted analiza la Escritura, usted se va a dar cuenta de que Dios, por su infinita misericordia, cuando deposita en David el rango de rey, ministro, eso es algo sobrenatural. Si usted analiza, usted se va a dar cuenta de que David era un rey puesto por Dios y lo que David hacía era que llevaba y trazaba al pueblo a caminar bajo la voluntad de Dios y de una manera tan terrible, amado, que Dios abrazó a David por el trabajo que le estaba haciendo guiando al pueblo. Claro, ministro, sí, porque últimamente está siendo muy atacado cuando una persona está en la iglesia y está aspirando a regidor, o sea, síndico, y va a llevar cualquier cargo político, es muy atacado por muchos predicadores. Y yo quiero que usted preste atención, porque es que hay muchas cosas que se están comentando. Y hoy esto va a ser desatado aquí, amado. La pregunta mía es la siguiente, le estoy tocando estos temas, esta pincelada al principio, porque con la persona que estoy hablando acá, está aspirando a regidor, y yo sé que será de gran bendición tanto para el mundo y así para el pueblo de Dios. Así que yo creo que usted debería de apoyarle. Amén, así ministro, ¿quién es Darío? Bueno, es una buena pregunta, líder. Darío es un joven que desde niño se dedicó a caminar conforme a la voluntad de Dios, de que en medio del camino hubieron algunos tropiezos, pero estamos aquí, ministro. Pero Darío es un joven que desde los 12 años empezó lo que era una labor de trabajo por los pocos recursos que recibía de sus padres. Me vio obligado a los 12 años a empezar a trabajar de tal magnitud que a medida que fui creciendo ya Dios me fue acercando a Él, y a los 16 años yo le entregué mi vida al Señor de una manera sobrenatural. Y nada, luego después pasó un tiempo dentro de la congregación y Dios me llevó hasta
a pastorear. Duré 6 años. ¿Tuviste pastoreando? Sí, ministro, wow. Claro, yo duré 6 años y algo, casi 7, pastoreando. Y lo que Dios hizo fue algo sobrenatural, y lo que yo sé que Él va a seguir haciendo, aunque no estemos, ministro, caminando conforme a como Dios quiere, a una plenitud donde Él quiere llevarnos, para nosotros poder seguir ensanchando el camino el cual Él empezó a transitar en nosotros. Pero entendemos que Dios va a llegar a tiempo, ministro. Y nada, Darío, mientras estaba pastoreando, nosotros tuvimos una forma de pastorear muy diferente. Muy bien, ministro, eso lo que Dios hacía con nosotros es algo muy lindo, muy hermoso. A veces la gente eran personas con muchas necesidades y nosotros siempre estuvimos ahí para ellos, siempre lo ayudábamos de una manera del todo, se puede decir del todo, porque eran personas con bajos recursos y nosotros lo acudíamos, lo tomábamos, y así sucesivamente. Wow, ese es el verdadero trabajo de la iglesia, así es. Hay cosas un poquito profundas, lo cual vamos a tocar, temas que vamos a tocar un poquito más adelante, sobre tu hermano Juan Bautista, el cual tuvo una trayectoria ministerial. Señores, oye, esto es una película, esta es la primera parte, viene la segunda parte, así que hay otra preguntita que yo quiero hacerte. ¿Cuál es tu partido y a qué tú estás aspirando? Bien, ministro, eso es otra muy importante pregunta. Bueno, mi partido es el Partido Generación de Servidores. Quien está al frente de nuestro partido es el pastor Carlos Peña, un pastor muy de Dios, y nosotros aquí, por lo menos aquí en San Cristóbal, estamos postulándonos para ser regidor de aquí de San Cristóbal, ya que el pueblo lo ha pedido, ya que yo soy presidente de la Junta de Vecinos actual de Las Flores, del lado del río Yubaso, y la gente de tanta ayuda, como han visto que uno se ha desenvolvido a nivel, con la trayectoria que uno tiene, nos han pedido que entremos en ese marco, y hemos aceptado de una manera muy, muy, muy especial, y estamos ahí tirando para adelante. El partido, estamos trabajando con un equipo muy excelente en el partido. Bueno, por cierto, tenemos una candidata a alcaldesa que es nuestra hermana Carolina, la de Pollo Carolina, una mujer de Dios terrible. Wow, sí, amado. Tenemos a Saulo Sierra, que es el senador, y Richard Aybar, que es el dueño de Síntesis, que ese hombre desde niño, desde joven, siempre ha ayudado a la gente. O sea, el equipo de nosotros que estamos trabajando es un equipo desde cero hemos venido ayudando a las personas, y hoy en día queremos darle a entender al pueblo de Dios de que en la antigüedad el pueblo de Dios era que gobernaba. El pueblo de Dios era que Dios lo tenía al frente, amado. Eso es de Dios, ministro. ¿Me entiende? Hay mucha gente que van a atacar eso, ministro, pero es así. Claro, yo te creo. Claro, ministro. Entonces, si usted analiza, hoy en día nos hemos divorciado de lo que es tomar el mando de una manera completa, totalidad. Pero Dios ha levantado hombres y mujeres que han abierto los ojos y han entendido de que la historia se está repitiendo. Wow. De que nosotros tenemos que levantarnos como hombres y como mujeres de Dios y tomar el mando, y más aquí en San Cristóbal, amado. Sí. La corrupción ha arropado de una manera sobrenatural. Y que esto nada más, solamente Dios puede con todo esto. Amado, y de la manera que Dios puede actuar en San Cristóbal es si sus líderes son cristianos, son hombres de oración. Tenemos hombres de oración. Carlos Peña es un pastor de oración que siempre ha confrontado lo que está mal en el país. O sea, ministro, que la mayoría de esas personas que están aspirando se mantienen bajo ese ambiente cristiano, bajo esa atmósfera. Claro, líder. El 98% son cristianos. ¿Por qué? Porque Dios ha abierto los ojos para que el cristianismo tome el dominio de la nación, para que Satanás no siga de una manera como él lo ha ido haciendo, ensanchándose, amado. Sí, ministro, sí, esto está fuerte porque, por ejemplo, la delincuencia aquí está fuerte. Exacto. Hemos visto tantos casos. Mira el caso de esta niña. Wow. En estos últimos días. Eso golpeó de una manera terrible. Eso me partió el alma en dos, varón. Terrible. Entonces, nada, le pedimos a Dios que nos siga dando sabiduría, ministro, para nosotros poder llegar y lograr
y tomar el mando de una manera muy especial. ¿Usted cree que si esta generación que se está levantando con esos proyectos en política, los cristianos, usted cree que puedan contrarrestar con esa delincuencia y eso que se está promoviendo, lo cual ustedes llevan a cabo para atacar y que no fluya tanta mala influencia? ¿Qué usted cree sobre eso? Pero claro, ministro, si usted analiza, usted se pone a pensar o a darle a la mente para que usted analice los nombres de los pastores hace 10, 15 años atrás, de que cuando daban una actividad, una campaña, los delincuentes iban y entregaban los machetes, entregaban la chilena, entregaban la pistola, ¿entiende? Cuando la unción de Dios caía en las administraciones y en las predicaciones, yo recuerdo en la actividad de, no sé si usted conoce al pastor Eri de los Santos. Claro, en la ministro, es un hombre que amado, pero en la actividad de la congregación, en la congregación del ministro Eri de los Santos, cuando se daban vigilia, que venían diferentes congregaciones, Dios hacía cosas sobrenatural. Wow. Y ahí en Jeringa temblaba de una manera tan terrible que los delincuentes a distancia caían, entregaban los machetes, entraban a la congregación. Entonces, ¿qué sería si el pueblo de Dios entra y se deja regir de Dios y toma el gobierno, toma la nación de una manera tan sobrenatural que empezamos a gobernar los hombres de Dios? Las cosas van a ser diferentes, van a haber cambios, ya no va a haber robo, ya la delincuencia va a tener que opacarse de una manera, hermano, sobrenatural, amado. No, y que lo importante es que ustedes no vienen solamente con la milicia, que la policía, que la seguridad, no, sino que vienen bajo una cobertura. Y es la cobertura. Esto es importante, preste atención, que esto es importante. La gente tiene que saber esto, ministro. Claro. Porque tanto tiempo, yo creo que para que este mundo lo gobierne el diablo, es que mejor que lo esté gobernando Dios. Exacto. Y los hijos de Dios. Exacto. Yo totalmente estoy de acuerdo con eso. Estoy de acuerdo contigo totalmente. Eso es así, ministro. Por eso es que nosotros le decimos a los cristianos, a los pastores, a los ministros, hombres de Dios, que no se lleven del nombre de política, no, sino que el cristiano hoy en día tiene que gobernar la nación. Nosotros no podemos seguir apoyando a esos partidos tradicionalistas que están de acuerdo con el aborto, están de acuerdo con que se pueda sacrificar los niños dentro del vientre. Ministro, una pregunta, disculpa que te vaya. ¿Tú estás de acuerdo con eso, ministro, con los abortos? No, ministro, no estoy de acuerdo. Y no estoy de acuerdo tampoco con que dos hombres o dos mujeres tengan que entrar y que en un matrimonio. Estamos dañando la naturaleza de Dios. Ministro, esto hay que atacarlo. Claro. Porque la mayoría de los líderes que tenemos hoy en día están de acuerdo con esto. Entonces, el pueblo, ministro, no quiere abrir los ojos. Síganme tocando ese tema, que ahí era que yo quería llegar. Entonces, eso es lo que está aconteciendo. Si el pueblo de Dios nos unimos todos y entramos todos en una confraternidad de apoyar a nuestros candidatos, que son hombres y mujeres de Dios, de una manera masiva, y nos olvidamos de la politiquería. Usted no tiene que salir a la calle con bandereo. Usted no tiene que salir a la calle con bandereo. Usted no tiene que salir a la calle. Yo soy político. No, es que usted tiene que votar por los hombres y las mujeres de Dios para que nosotros podamos subir de una manera tan terrible y podamos gobernar la nación bajo la cobertura de Dios, ministro. Y algo más. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se mueve ahí? Porque hay algo que la gente casi no toca eso, pero los gobiernos actuales apoyan más la Iglesia Católica que la Iglesia Adventista, más que y apoyan muy poco la Iglesia Pentecostal. Hábleme un poquito de eso. Mire, si usted analiza, ministro, conforme a la Escritura, siempre se ha dado el caso. Porque usted sabe que la Escritura habla de que el hombre amó más la tiniebla que a la luz, porque sus obras eran malas. Pero si usted analiza cuáles son las obras malas, cuando usted analiza la Escritura, usted se va a dar cuenta que siempre los hombres de Dios tuvieron dificultades para poder ejercer cualquier cargo político dentro de la nación. ¿Me entiende? Entonces, amado, si nosotros llegamos al poder, la cosa, no te voy a decir que van a cambiar porque no vamos a hacer cosas para que la gente vea, no, sino que va a haber una igualdad
porque es que la fe cristiana, la católica, adventista, testigo de Jehová, pentecostal, no importa qué fe usted predique, pero sí vamos a exaltar el nombre de Dios de una manera tan sobrenatural que cuando viene a ver, los católicos van a entrar al cristianismo y seremos uno como un pueblo y vamos a derribar el Amalé que por muchos años está haciendo estrago en nuestro país, la República Dominicana, ministro. Wow. Esto el mundo tiene que saberlo, ministro. Líder, ¿qué te motivó? ¿Qué te inspiró a aspirar a regidor, a ser un servidor del pueblo dominicano? Bueno, ministro, si usted analiza, yo soy presidente de la Junta de Vecinos actual. Actualmente eres presidente. Actual, allá en San Cristóbal, aquí en San Cristóbal, en Las Flores, sector Río Yubazo. Y es como te digo, nosotros tenemos una trayectoria de ayuda que hemos venido realizando desde niños, ¿entiendes? Entonces, por diferentes etapas. Y hoy en día le damos gracias a Dios que pudimos entrar al partido, que es un partido de mucho temor de Dios, un partido de generación de servidores. Sí. Entonces, eso me ha motivado de una manera muy, muy linda de poder ayudar desde el ayuntamiento, poder compartir con esas personas que están ahí dentro y poder legislar de una manera muy, muy linda y poder ayudar a los demás pueblos, a los demás barrios. Sí, eso me ha motivado y porque quiero seguir ayudando y aportando en la sociedad, pero dentro y con los grandes. Perfecto. Ahora, hay personas que me han hablado, me dijo, cuando tú lo vayas a entrevistar, hazle esta pregunta, háblale de esto, tócale este tema, porque yo sé que a pesar de todo, tú tienes una creencia muy fuerte en el Señor. ¿Hace qué tiempo tú te apartaste del Señor? Bueno, te podría decir que tal vez no me aparté, sino que me enfrié, ministro. ¿Te enfriaste? Sí, porque apartarse de Dios es olvidarse de los milagros, los prodigios, todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de la manera como Dios nos ha guardado durante 37 años de vida, ¿entiendes? Entonces, sí estamos fríos, pero tenemos alrededor de 3 años y algo, más o menos frío, pero no dudando de que Dios en medio de esta misma entrevista nos envuelva bajo su nube y su gloria y nosotros salgamos de aquí prendidos, ministro. Ministro, y a pesar de que tú te has enfriado así, han llegado momentos que tú te has sacudido a hablar lengua bajo una atmósfera, hay momentos que tú has sentido un corrientazo. Bueno, yo todavía leo. Yo todavía leo, ministro, yo todavía me levanto de madrugada, escudriño las escrituras, todavía yo me tiro mi talí. Yo tengo mi talí que cuando me cubro con él y de madrugada me empanto y cuidado. Y ya usted sabe, ministro, o sea que no descartamos de que Dios en cualquier momento yo pueda tener un encuentro profundo con él y que él me alinee como él tiene que hacerlo, ministro. En tu expresión, en la mano, me hablaste del talí, que eso es algo profético. Al parecer como que Dios te movía en ese nivel profético, ¿verdad? Sí, claro, amado, sí, claro. Nosotros amamos lo que es las raíces hebreas, amamos lo que es la escritura. No tenemos, ahora mismo no tenemos ningún tipo de diferencia con ningún tipo de religiones, porque entendemos que en cualquier lugar que tú estés, Dios te puede hablar y te puede alinear y ponerte en el lugar que Él quiere que tú estés. Y sí, amado. Ministro, me han dicho, hazle esta pregunta, y yo de verdad que es un poquito picante, pero quiero que usted me responda con toda sinceridad. Hable sin miedo, ministro. ¿Es verdad que usted dejó a Dios para entrar en la política? Wow, tremenda pregunta. Tremenda Porque pregunta. Me han dicho, varón, hazle esa pregunta, no deje de hacérsela. ¿Es verdad, varón, que usted dejó a Dios para entrar a la política? Bueno, si tú analizas mi vida, o yo analizando mi vida, no, ministro, no fue que yo dejé a Dios, sino que al yo estar en un estado espiritual bajo, me aconteció lo que me aconteció y me fui despegando poquito a poquito, pero no entiendo que he dejado a Dios, porque todavía yo oro, no lo suficiente ni como debo hacerlo, pero estoy consciente de que Dios en cualquier momento
puede entrar, ¿no? Ahora bien, la política todo el tiempo ha estado dentro de mí, ¿me entiendes? Porque nosotros todo el tiempo hemos ayudado. Lo que pasa es que le han dado una mala interpretación a lo que es la política, y ya nosotros entendemos que hay que dejar a Dios para entrar a la política, y no, nosotros tenemos que tener a Dios y ejercer la política para poder gobernar bajo la cobertura de Dios este país. Eso está muy fuerte, ministro, lo que usted me está diciendo. Hay gente que no entiende eso. Entonces, hay una historia que nosotros, esta generación, no la hemos vivido, y he escuchado muchas historias acerca de cómo Dios lo movía a usted en la antigüedad. La pregunta mía es la siguiente. Yo he visto muchos, por ejemplo, los rabacucos, me imagino que usted ha visto algunos de esos videos de los rabacucos, ¿verdad? No los videos nosotros, bueno, dígame la pregunta. Entonces, en la antigüedad, hace un tiempo atrás me di cuenta que usted pertenecía a esa línea de rabacuco. Hábleme de eso. Me dicen que ustedes eran los integrantes, los que trajeron eso, principalmente de la vestimenta, de los ataques. O sea, son cosas que, porque todo tiene un principio, ¿verdad? Entonces, ahí me dijeron, tócale ese tema, porque él es de esa generación. Él no fue de los integrantes que trajeron esos mantos proféticos y esa vestimenta. Háblame un poquito sobre eso. Bueno, ministro, usted ha hecho una pregunta que hasta me voy a arreglar el saco. Ay, santo. Muy, muy, muy poderosa esa pregunta. Mire, no tanto que nosotros escuchamos o vimos esos videos, de los rabacucos, ministro. Los rabacucos los fundamos nosotros. ¿Qué? No, guárdate. El Goldie, atención, el Goldie, soporte, el pastor Santiago Abreu, porque son muchos ministros. Entonces esa gente no existía en aquel tiempo. Entonces, repítame la respuesta de nuevo. Ministro, los rabacucos los formamos nosotros. Cuando nosotros empezamos esa línea de los rabacucos, tuvimos un enfrentamiento terrible aquí en San Cristóbal. Terrible, porque, bueno, no hay que llevarlo muy largo. Nosotros fuimos que metimos lo que es que usted no podía andar en manga corta, usted no podía andar en polochecito, usted no podía andar cuando eso el Goldie estaba en pamper, ministro. O sea, ministro, si hubiese sido en aquel tiempo como yo vine ahora con este polochecito. No, fácilmente usted no me hace ninguna pregunta. Ay, Dios. Sí, porque lo que es soporte, Felipe, el Goldie, esos muchachos estaban de teta cuando nosotros iniciamos hace 15 años atrás. Ministro, se está hablando de cuando Juan el Bautista ministraba que la gloria caía de una manera sobrenatural. Nosotros empezamos a inducir poquito a poquito en las congregaciones. Yo fui que traje lo de los cerquillos, que usted no podía hacerse un cerquillo porque el cerquillo era pecado. Ay, que usted no podía estar en su casa con pantalón corto porque era pecado. Ministro, eran muchas cosas. Entonces nosotros, al enfriarnos y a salirnos de esas tomas, de esos rudimientos, de esos versos mal interpretados, ministro, entonces ahí ellos surgieron. Pero al Goldie le di una carrera, bueno, él sabe, lo ha visto entrevista. Al Goldie al líder. Al Goldie le di una carrera entre yo y el pastor Víctor Pérez para denunciarlo. Él sabe. Al líder. Sí, amado. Al de la confraternidad definido por la sana doctrina. Cuando usted le habla al Goldie, que usted le menciona el nombre de Darío Bautista o de Juan Bautista, él va a decir, esa gente era mi papá. Ay, atención, señor, escuche bien, esto es algo. Sí, entonces nosotros entendimos por las escrituras que no era lo correcto. O sea que ahora mismo, por ejemplo, en la condición que ellos están, como ellos visten, como ellos se expresan, como denuncian las personas, tú que estuviste ahí, ¿tú crees que ellos están bien? ¿Tú crees que él lo hace bien siendo un pastor, un ministro, un líder de una confraternidad, de la manera que actúa o el personaje que muestra en las redes sociales? Bueno, vuelvo y te reitero, ministro, Dios de cada lugar va a sacar un remanente y lo va a perfeccionar a la estatura del varón de fe conforme a la escritura para salvación, ¿me entiendes? Pero nosotros entendimos que conforme a la escritura hay muchas cosas que no son lo correcto, ministro, no son lo correcto. Para tú salvarte,
no tiene que andar con una batola 24/7. Nosotros entendimos eso. La batola la traímos nosotros. Eso vino por revelación. Almoré, Gabriel, allá en Santo Domingo, cuando le vino la revelación, que estaba junto con Juan Bautista, le vino la revelación que era batola que teníamos que usar. Nosotros iniciamos con los gabanes. Y en las actividades, en la vigilia, llegábamos con los gabanes. Bueno, allá mismo en Jaina fuimos muchas veces a ministrar. Y con los gabanes y la vestimenta larga. Y la gente decía, ¿pero qué es esto? Y luego esa doctrina nos salimos de ella porque no era conforme a la Escritura. Y luego ellos la adoptaron y siguieron con esa rutina. Pero eso conforme a la Escritura no es lo correcto, ministro. O sea, usted del tiempo del tiempo de Eric de los Santos. Claro, ministro. Hábleme un poquito acerca de los movimientos, de cómo era el evangelio en aquel tiempo, cómo era Eric de los Santos, o sea, lo que se ministraba y lo que se palpaba en aquellos tiempos. Oh, ministro, bueno, conforme a aquellos tiempos, nosotros buscábamos a Dios de una manera muy diferente a como lo buscan muchos jóvenes hoy en día. Nosotros lo que vivíamos metidos era en el monte, metidos en las cuevas. Nosotros, mientras más profunda era la cueva, más entendíamos que la revelación bajaba, porque no es lo mismo después de 5, 6 o 7 días de ayuno, entonces tú empezar a orar de verdad, que ahora como la gente quiere orar 1 hora y ya se siente normal. Pero en la antigüedad, nosotros cuando buscábamos a Dios, era algo demasiado sobrenatural, ministro. Líder, cuéntame una experiencia que tú oigas. Ya vamos casi a culminar esta entrevista. Señores, atención, vamos a incluir la parte 2. La parte 2 viene más caliente todavía con las experiencias que se vivían en la antigüedad. Y yo sé que eso va a ser de mucha bendición y edificación para muchas personas. Háblame de algo, de un acontecimiento, una manifestación, algo que te marcó en aquellos tiempos. Bueno, ministro, son muchas cosas. Son muchas cosas. Cosas palpables, cosas que nosotros la palpamos. En una ocasión estábamos nosotros en una actividad ahí en Asua. Y cuando estábamos allá en Asua, recuerdo como ahora que yo fui a levantar una congregación allá. Y cuando yo levanté la congregación, en la parte de atrás de la congregación había un punto de droga. Y en el frente había otro punto de droga. Yo le mandé un mandado a los 2 dueños de los puntos, los que estaban administrándolo, y le dije, cuando yo vaya el fin de semana que el punto no esté, y si el punto está, prepárese, porque voy a llevar un megáfono, y entonces yo me voy a meter en medio del punto y voy a rafaguearlo a todos. Ministro, ay, terrible. Cuando yo llegué el fin de semana que yo tenía que ir para allá, que recuerdo yo tenía un motor 70 y allá me iba yo en mi motorcito para Asua, y cuando yo llegué los puntos todavía estaban ahí. Y en medio del culto, yo cogí mi megáfono y salí y me metí detrás del punto que estaba atrás de la iglesia. Empecé a reprender a esa gente y le dije, no quiero droga aquí. Los tigres empezaron a salir de los puntos. Hay que respetar a Dios, este hombre está loco. Y yo de una manera sobrenatural me envolví. Cuando me envolví, los tigres dijeron, no se puede seguir comprando droga aquí. El que vendía droga me dijo a mí, varón, pero usted no va a dañar el negocio, pero es que con Dios nosotros no vamos a forzar. Señores, recojan. Y la misma noche, bueno, los muchachos de Asua son testigos, la misma noche ellos recogieron. Luego me fui para el punto del frente y le dije, ay, a la misma sentencia para ustedes, o van a estar con Dios o van a estar con el diablo. Miren, ministro, eso fue algo sobrenatural. Y cuando rafagueé, empezaron a salir por igual, y a los 3 días estaban la gente que vendía la droga con la iglesia, yendo a la congregación, y dentro de la iglesia, mire, eso fue tremendo. La iglesia se llenó y dejé un remanente allá, que eso fue bajo una gloria terrible. Ministro, pero hoy en día, un callado entre nosotros, hoy en día la gente no tiene valor para hacer eso. Tranquilo, ministro. Claro, tú estabas lleno de Dios. No, había muchas cosas. Si es de acontecimiento, en la segunda parte, yo te voy a hablar de cosas tan profundas, varón, que tú vas a decir, ¿cómo? Usted sabe lo que es, ministro. Usted palpar con sus ojos una mujer enterrarse un cuchillo y luego sacar, mire, amado, eso es demasiado profundo. Espere la segunda parte. Está bien, para concluir, te voy a hacer 2 preguntas. La primera es, mencióname cuáles de esa persona, o sea, los predicadores de tu tiempo, menciónamelos uno por uno, los predicadores de tu tiempo que fluían, que eran hombres que Dios lo usaba en la antigüedad, en el tiempo que ustedes se movían a nivel profético predicando. Mencióname unos cuantos de esa persona.
Bueno, de mencionarte unos cuantos, te mencionaría, son muchos, ministros, son muchos. Está el pastor, el mismo pastor Eri de los Santos, ese uno. Es muy atacado el pastor Eri hoy en día. Freddy Candela, ministro, el de las flores. Ese hombre era bajo una nube terrible cuando ministraba. Hoy en día me he dado cuenta que todavía está prendido en candela por ahí abajo. Wow. Está mi hermano Juan Bautista, terrible, amado. Ángel Juicio, Urias Figuereo. Era un profeta. Amado, son muchos. Está Wilfredo Díaz. Una revelación cortante, amado mío. Israel de los Garavito. Israel Garavito. Ese era otro. John Solano, el que canta. Ese muchacho cuando ministraba era algo sobrenatural, ministro. O sea, son muchos predicadores. Si te pongo a decir nombre, amanecemos yo recordándolo aquí. Wow, esto es poderoso. Señores, de verdad que para mí ha sido un privilegio. Pero voy a hacerte la última pregunta, esta solita, porque esto está picante. ¿Cuáles son tus metas? ¿Cuáles son tus proyectos cuando llegues al ayuntamiento? Bueno, ministro. Porque, disculpa, yo sé que hay una comunidad que te está viendo ahí. Yo sé que después de esta entrevista, la mente de las personas van a cambiar y se van a dar cuenta quién es Darío Bautista, cómo se movía en el ámbito cristiano, cómo se está moviendo todavía, porque a pesar de todo tú oras, tú lees tu Biblia. ¿Cuáles son tus proyectos, tus metas para cuando llegues al ayuntamiento? Bueno, una de las metas que yo tengo, ministro, para cuando yo llegue al poder, que seguro que voy a ganar, porque Dios mediante tengo un pueblo aquí en San Cristóbal que me conoce no tan solo en mi barrio, sino en diferentes barrios de San Cristóbal. Todos los barrios, se puede decir así. Sabe que yo soy un joven empresario, tengo varios tipos de negocios y conozco bastantes personas que me han dicho que sí, que me van a ayudar y que van a votar por mí. Y yo le he dicho una palabra muy clave. Yo le he dicho, cojan todo el dinero que le den. Si tienen que ponerse una gorra y una bandera del partido contrario, háganlo, porque ese dinero es de ustedes, ese dinero que ellos hoy en día están dando. Pero cuando yo llegue al poder, ministro, quiero estar ahí sentado para poder fiscalizar de una manera honesta las obras que en el área municipal sean ejecutadas, para poder fiscalizar de una manera correcta, bajo el temor de Dios, al lado de mi alcaldesa Carolina y al lado de mi senador Saulo Sierra y al lado de mi diputado Richard Aibal. Ya tú sabes, ministro, esa es nuestra propuesta, nosotros poder fiscalizar de una manera correcta y poder entrar a los barrios a ayudar a los que lo necesitan. Por eso nos dicen el regidor de los pobres, ministro. Esa era la última pregunta, pero le voy a añadir algo más porque es que esta conversación está muy buena. He visto que te has estado moviendo en el proyecto de levantamiento de los muros de acá del lado que está del lado de Los Molinas, o sea, de aquí mismo de Las Flores, que está frente a Los Molinas, y el muro de acá de Jeringa, que sabemos que cuando vino el río, que son unos barrios muy pobres, cuando vino el río fueron impactados por el agua, lo cual se fueron al suelo, y los políticos actuales se han olvidado del barrio de Las Flores. Háblame sobre eso. Te he visto moviéndote para la construcción nuevamente de esos muros. Sí, ministro, muy importante tu pregunta, ¿sabe? Porque nosotros tenemos ya más de 13 años detrás de eso. No es desde ahora. Nosotros más de 13 años tenemos luchando por la reconstrucción del muro, luego que vino el ciclón que golpeó de una manera terrible, y tanto yo como los diferentes líderes ahí del barrio de Las Flores nos hemos estado moviendo. Por cierto, estamos teniendo ahora en estos últimos días algunas reuniones, porque no soy yo solo, están los líderes comunitarios del barrio de Las Flores también al junto mío, que estamos luchando por la reconstrucción. Tanto como el gobierno pasado no pudo resolver ese problema, ahora este gobierno ya tiene 3 años y todavía no ha dicho ni presente. No lo hemos visto ni tirando fotos, ni en movimiento y allante como ellos hacen por la reconstrucción de ese muro. Y hoy en día nosotros estamos haciendo fuerza para que nos construyan ese muro, líder. Sí.
Wow, de verdad que sí, es muy importante ese punto, de verdad. Ha sido un placer, Bien. ha sido un privilegio de verdad de tenerte en esta plataforma. Yo sé que, señores, esperen la segunda parte, porque ahí vamos a tocar un tema en cuanto a las manifestaciones, las evidencias que se vivían en los tiempos de Juan el Bautista, Jordan, ¿cómo que se llama? Jordan Dionisio. Alex Dionisio. Ah, no, con Alex Dionisio. Yo tengo el libro de Alex Dionisio. Ese hombre tremendo, tremendo hombre de Dios. Pastor Eri de los Santos, una generación de hombres de Dios, el cual marcaron la diferencia en aquellos tiempos. Señores, atentos, esperen la segunda parte. Recuerden que este es su canal, Tierra de Profeta. Dejen sus comentarios de dónde nos sigue. Dios bendiga a todas esas personas de Ecuador, Colombia, Perú, Panamá, Antigua Barbuda, Estados Unidos. Señores, Dios le bendiga grandemente. Solamente le pido que se suscriba para que nos ayude con el crecimiento de este canal. Active la notificación para que le llegue todo nuestro contenido. Así que espere la segunda parte. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Dios te bendiga. Amén. Hermano. Dios me le bendiga, ministro. Shalom. Amén. Shalom.